¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy el Barça estará enfrentando al Inter por lo que viene siendo estos encuentros de semifinales, esta ida de la UEFA Champions League. El Barça estará jugando como local en Montjuic. No podemos olvidar de que la revancha el próximo martes 6 de mayo se estará jugando en Italia, donde ahí se decidirá lo que viene siendo el primer finalista de esta competición rumbo a Múnich, donde ya ayer el Paris Saint-Germain, por otro lado, le ganó 1-0 al Arsenal en un partido, la verdad, que bastante igualado, que puede haber sido para cualquiera. En otra eliminatoria, la verdad, que bastante igualada, al igual de la cual vamos a hablar el día de hoy. Porque, bueno, normalmente en este canal, por una cuestión de tiempo, normalmente no soy el de subir doble video, pero la verdad que tenía muchas ganas y bueno, al momento en el que estoy grabando esto, el Paris Saint-Germain justamente acaba de ganarle al Arsenal y bueno, ahora que tengo un tiempo, quiero hablar de lo que será a modo de previa a estas semifinales, este encuentro de ida sobre el Barça. Quiero hablar un poco sobre el panorama, sobre qué es lo que nos podemos encontrar o esperar más o menos para este partido que se estará jugando dentro de unas horas al momento que ustedes estén viendo este video. Y quiero empezar hablando un poco sobre el tema de las dinámicas, que es algo que sinceramente he escuchado y he leído sobre todo mucho en Twitter, viendo diferentes opiniones por parte de la gente. Como todos sabemos ya, el Barça finalmente es campeón de la Copa del Rey tras vencer al Club Estado. Un fin de semana que ha sido, creo que, de auténtica euforia, de auténtico desahogo y sobre todo de celebración por parte de los culés que no nos bajan de momento de esa nube, de ese estado de excitación y sobre todo soñando mucho con lo que puede ser ese hipotético triplete. Y por el otro lado, podemos decir que el Inter es la otra cara de la moneda, un equipo que de los últimos 4 partidos viene perdiendo todos, que de momento una Serie A que parecía que ya la tenían casi que en el bolsillo, se les terminó complicando de una manera brutal, con un Napoli adelantándose para mí de manera sorpresiva. Sobre todo yo esperaba que el Atalanta, por ejemplo, esté en una posición como en la cual el Napoli está ahora mismo. La verdad que el trabajo de Conte, por otro lado, y para hacer un paréntesis corto, excepcional, teniendo en cuenta todas las dificultades que ha tenido en el camino. Y un Inter que también viene de perder el Clásico en contra del Milan, quedando afuera también de la Copa Italia, perdiendo también así de paso la posibilidad a triplete. Y ahora, tras su derrota este domingo en contra de la Roma, viene aquí a España a afrontar lo que es este partido en contra del Barça. Y yo quiero hablarles, sobre todo en este apartado, a los culés, porque el que sinceramente piense que por las dinámicas este partido puede llegar a ser sencillo, o el que piense que el bagaje de los dos equipos pesa sobre todo para esta eliminatoria, yo lo único que le puedo decir es que está totalmente equivocado. Yo me espero una eliminatoria durísima, como ya lo había dicho en un video anterior, hablando sobre los semifinalistas. A mí me parece el Inter el rival más duro que le podría llegar a tocar al Barça, por muchas cuestiones que ya vamos a desarrollar más adelante. Pero vuelvo a repetir, o sea, el que crea que el Inter es una banda, el que crea que el Inter va a ser un rival accesible, con todo el respeto, no tiene ni idea, uno, de lo que está hablando, dos, no tiene ni idea de lo que es este deporte, porque estas semifinales de Champions son partidos, ya digo, aparte, donde se juegan, como suele decir el lema, con mentalidad fría y sobre todo con el corazón caliente. Y para volver a reiterar sobre el peso de las dinámicas para decir el Inter es más favorito o el Barça es más favorito, ya digo, no tiene sentido. Es una eliminatoria que para mí sinceramente es un 50-50 perfecto. Van a ser detalles lo que lo va a terminar definiendo. Y reiterando sobre el tema de las dinámicas, ya digo, no tiene peso alguno, porque al Inter, digamos que en estos momentos como equipo le está pasando un poco como le ha pasado al Barça a finales del año 2024, que vimos, creo que, la peor versión de este equipo de Hansi Flick, que ya creía que lo teníamos todo ganado por terminar ahí primeros en la liguilla, por tener cierta ventaja en liga, y entre que te dormís en ciertos partidos por la sobreconfianza, por ese estado de sobreexcitación, por así decirlo, los partidos se te van yendo, los otros te van achicando, hasta que ves la tabla de posición y como le pasó al Barça, pasamos de estar primero con casi 12 puntos de ventaja a estar tercero. Después remontamos y veremos cómo terminará la temporada. Pero al Inter un poco, ya digo, le ha pasado un poco eso. Y sobre todo el barcelonismo tiene que tener también mucho cuidado con ese tema. Porque para mí el primer error, y vuelvo a repetir para dejar esto bien claro,
el primer error para quedar afuera de esta eliminatoria y mirar la final de la Champions es creer que esto ya está terminado antes que empiece. En el fútbol, lamentablemente, esto es así. Cuando vos más crees que lo tenés hecho, que la victoria la tenés antes de que arranquen los partidos, te termina metiendo el karma por todos lados, y en este caso puede ser una derrota que, ya digo, nos duele a todos porque tenemos todos mucha ilusión. Y repito, el tema de las dinámicas aquí, analizarlas no tiene ningún tipo de sentido, porque el que espera que el Inter, por el simple hecho de venir perdiendo estos últimos partidos, va a jugar de esa misma forma con el Barça, vuelvo a repetir, está totalmente equivocado. No va a ser un planteamiento táctico igual a lo que, por ejemplo, vimos del Barça en contra del Madrid, y por parte del Inter no va a ser el mismo planteamiento táctico que nosotros vimos en los partidos en contra del Bologna, en contra del Milan y en contra de la Roma, respectivamente. Entonces, dicho esto, el Inter sigue siendo igual de peligroso que al principio de la temporada, que a mitad de la temporada y ahora que estamos en este tramo final. Ya para centrarnos más en el partido, después de dar la chapa, sobre lo que nos podemos esperar sobre esta eliminatoria. Yo creo que es un partido de auténtico choque de estilos. Yo creo que son dos rivales que, sobre todo, creo que al Inter le viene mucho más cómodo enfrentarnos a nosotros que nosotros a ellos. Yo creo que el Inter va a ser un rival muy típico Atlético Madrid, en el sentido de que creo que desde el punto de vista defensivo vamos a enfrentar sobre todo un cerrojo, un auténtico autobusazo, que en este caso creo que Inzaghi lo tiene mucho más aceitado de lo que, por ejemplo, nosotros acabamos de enfrentar en contra del Club Estado por la final de la Copa del Rey. Entonces vamos a ver un partido donde el Barça lleve mucho, sobre todo la iniciativa del balón. Vamos a ver un partido donde el Inter sobre todo juegue mucho a eso, con el fallo que pueda llegar a tener el Barça en la defensa adelantada, mucho al fallo de lo que pueda tener el Barça en un mal pase, en alguna pérdida, en algún control que no salga de todo eficiente, o en alguna toma de decisión errónea por parte de alguno de nuestros jugadores. Intentar sobre todo ese robo-salida, que ellos realmente lo hacen bastante bien, porque creo que este es el núcleo central del fútbol que normalmente propone Inzaghi en su propuesta táctica como entrenador. Y ahí el Barça, ya digo, es un partido de tener mucha paciencia, y me espero algo muy similar a lo que ya vivimos en aquellos finales de temporada 2022-2023, que le enfrentamos a ellos en aquel momento en el Camp Nou, un partido que termina saliendo 3-3 con un guión de partido bastante loco. Tenemos que sobre todo evitar no cometer los mismos errores que cometimos ese día, que fue entrar con el estado de sobreexcitación porque estábamos medio al límite con el tema de la clasificación, en ese caso para los octavos, y fue un partido donde perdimos los papeles. Por ejemplo, en Italia, claramente el partido fue un atraco, un partido que como mucho debería haber sido un 1-1, decisiones arbitrales lo terminan declinando claramente y asquerosamente a favor del Inter, pero después en Barcelona sí que el equipo, a ver, si era para ganarlo, creo que sí merecimos ganarlo, pero tampoco el resultado era del todo injusto, porque si te pones a revisar el partido mucho más en profundidad, repito, perdimos los papeles, tanto tácticos como mentalmente. Primero con el gol de aquel de Dembélé, con el vamos, o sea, creíamos que no íbamos a comer el mundo. Defensivamente, Piqué hizo lo que hizo en aquel partido, que básicamente casi que termina regalando 2 goles en el tramo final de su carrera, en sus últimas semanas como jugador profesional. Y el Inter, ya digo, a base de ese robo salida, a base de saber jugar con la desesperación del Barça, ahí nosotros terminamos encontrando 2 goles de Lewandowski, de cabeza si no estoy mal, que nos puso en partido, pero no había con qué darle. Era un equipo que sobre todo, ya digo, es muy rocoso defensivamente hablando. Es un equipo que básicamente casi que se plantea en línea de 5 y tiene centrales muy físicos, como puede ser el caso de De Vrij, Bisek, Bastoni. Después tienen mediocampistas, ya digo, también muy completos, como Nicolo Varela, que es para mí mi favorito. Después estás en el caso de Mkhitaryan y Calhanoglu, que es un muy buen rematador también de larga distancia y de balón parado. Después buenos carrileros, como es en el caso de Di Marco, sobre todo, que para mí es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, muy infravalorado. Y después ya tenés otros casos como los de Darmian, que bueno, es un jugador más cumplidor, al igual que Arnautovic, que suele tener mucho gol. Y después en el caso de Lautaro Martínez, y ahí ya tenés uno de los mejores delanteros centro del mundo. Habría que ver si para esta eliminatoria, que en este caso no hice los deberes, por así decirlo, o sea, no vi el tema de las noticias. No sé si termina llegando Marcos Thuram, que en este caso hace una dupla
muy buena de ataque con Lautaro Martínez, un jugador que si por ejemplo el Barça tuviese la posición de fichar, lo traería como sea, porque me parece uno de los mejores delanteros del mundo. Veremos si termina estando o no, que esto también puede ser otra cosa de los condicionantes. Y no me quiero olvidar tampoco de Sommer, que también me parece uno de los mejores porteros del mundo. Entonces vamos a necesitar en resumen un buen Barça, un Barça que sobre todo esté muy atento y ya digo, con la humildad justa para afrontar este partido. Yo creo que va a ser un partido donde se pueden lucir mucho los Pedri, los De Jong, creo que es un partido mucho para ellos y ojalá, sobre todo Lamine Yamal, Ferran y sobre todo Rafinha, estén inspirados desde el punto de vista de la contundencia, porque este aspecto yo creo que va a ser vital y en esto el Barça esperemos ver la mejor versión, porque creo que en estos últimos partidos, a pesar de que ya digo, es un poco locura decir esto porque hacemos un montón de goles, necesitamos aprovechar cada ocasión que tengamos. Cada ocasión que tengamos tiene que ir adentro, así sean 1, 2, 3. Esperemos que ya digo, Ferran tenga su día, que Lamine Yamal, sobre todo desde el punto de vista del desborde, nos dé mucho y esté fino, sobre todo con la toma de decisiones. En el caso de Rafinha, esperemos que recupere un poco esa sensación de frescura, porque ese va a ser otro aliciente también para este partido. Son dos equipos que llegan muy con lo justo desde el punto de vista físico. Sobre todo creo que el Barça llega un poco más apretado. Y sé que alguno dirá, ¿cómo? Si el Inter, por ejemplo, jugó el domingo, que tiene un día más de descanso, no sé qué. Yo creo que venimos nosotros un partido de mucha más exigencia, que es en contra del Madrid, y teniendo en cuenta que jugamos un suplementario, que a nada estuvimos a ir a los penales. Es más, para ir cerrando este tema, yo creo que el Barça incluso está tan justo con el tema físico de que para mí no sería ninguna sorpresa ver 1 o 2 nombres importantes en el banco de suplentes. Veremos qué es lo que termina decidiendo Flick. Confiemos en lo que termina haciendo una vez se confirme la alineación, porque ya digo, todos tenemos que tirar para el mismo lado. Para terminar de cerrar lo que pueda llegar a ser este partido, ya digo, me espero un partido muy trabado. No me espero muchos goles, sí me espero un resultado tipo 1-1, un 2-2. Creo que es lo que más probable que podamos llegar a ver. Ojalá sea el típico resultado de guión de partido soñado con el Barça metiendo 5. Ojalá tengamos ese día de iluminación total. Pero teniendo en cuenta cómo juega el Inter, de que ellos ya son un bloque armado, de que llevan muchos años con el mismo entrenador, que incluso si nos ceñimos a los antecedentes pasados, son un equipo que sobre todo tienen mucha más confianza y experiencia en estas etapas que el Barça actual, yo creo que no vamos a ver algo como por ejemplo vimos el otro día en contra del Dortmund, o como por ejemplo vimos en alguna que otra goleada del Barça a lo largo de esta temporada. Y ya para ir cerrando el video, hacer un resumen de todo. Como digo, partido aparte, que no tiene sentido el analizar cómo llegan los dos equipos, porque este partido básicamente se juega con el corazón caliente y mente fría, con el corazón caliente de tenerte la suficiente confianza, ilusión de querer ganarlo, sin tenerle miedo a ningún tipo de rival, pero obviamente siempre con el respeto. Y sobre todo la mente fría para saber trabajar el partido, saber cuándo toca acelerar, cuándo toca dinamizar el juego, cuándo toca normalmente hacer ese guión un poco de posesión vacía para que corra el crono, saber jugar con la ventaja, saber sufrir, porque este es otro aspecto que va a ser fundamental, como este equipo ya lo ha demostrado en tantas eliminatorias a lo largo de esta temporada. Así que bueno, ya digo, ojalá salga el mejor resultado posible, espero que hagamos el mejor partido del Barça posible. Y si lamentablemente nos toca la otra cara, que sea perder este encuentro, estar tranquilos, sobre todo de que nada está perdido, e intentar sacar el resultado más corto posible para sobre todo ir a Italia en busca de la remontada. O sea, si te toca perder, que no sea 2-0, 3-0 o algo por el estilo, algo inviable, sino de que sea un 2-1 o como mucho buscas el 1-1 o como mucho, ya digo, estar ahí. Que la distancia como mucho sea un gol para llegar con posibilidades, sobre todo a Italia. Creo que el plan de eliminatoria en parte sigue siendo el mismo que en contra del Dortmund. Sacar la mejor ventaja posible en Montjuic para luego administrar y jugar con la desesperación de ellos. Que bueno, ya si por ejemplo en Italia ellos vienen a buscarnos a nosotros y teniendo en cuenta que al Barça le gusta mucho esto de ida y vuelta, se puede producir algo que nos dé muchas papeletas para pasar a la final. Y bueno, ya en la final obviamente es una historia totalmente aparte.
Pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Mucha suerte a los jugadores. Esperemos que en unas horas, cuando esté subiendo el análisis del partido, sea con un resultado bonito, que sea con un resultado que bueno, ya vamos a estar hablando mucho más adelante. Y nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo. Nos vemos en la próxima. Adiós.